Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, una felicitación a los organizadores. 6 años de un congreso popular como este congreso es un signo fuerte de la importancia que tiene la comunicación para el pueblo argentino y en este caso para el pueblo del oeste, La Matanza y toda la región, porque no es solo La Matanza, Ucaya, ¿no? Bueno, yo soy Irene Imovici, soy integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática, que sí, originalmente se llamó por una radiodifusión democrática, pero una vez que se consiguió la sanción de la ley de medios, de servicios de medios audiovisuales, decidimos colectivamente cambiarnos el nombre y ampliarnos a toda la comunicación. Por eso hoy somos un espacio que milita la comunicación no solo en la televisión y la radio, sino en las redes, en las plataformas e incluso en el viejo y querido papel también, porque la comunicación es un derecho. Gracias. Bueno, que no sé, eso. Sí, para que siga. Le paso la palabra a Gabriel Weinstein, que va a hablar en nombre de la coalición por las radios universitarias. Bueno, primero que nada saludar a Ucaya, que marca un camino ejemplar de lo que debe ser la comunicación popular en la Argentina. Democratizar la comunicación es una tarea urgente y que requiere la participación de todos. ¿Por qué? Porque la democracia está en peligro. Nuestra región, particularmente América Latina, está sufriendo el embate de lo que se llama el Lawfare, la guerra de quinta generación, uno de cuyos componentes fundamentales es el uso de los medios de comunicación para ahogar cualquier intento de independencia nacional de nuestros países y que en este momento, sobre todo, se ha centrado en la difusión de campañas de odio que intentan reinstalar la violencia política en la Argentina de la peor manera. Entonces, consideramos desde la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA, que la comunicación debe ser democratizada, debe haber diversidad de voces para anular, para que esa campaña de odio no sea la única voz que llega a los argentinos y destruya a nuestra nación. Por eso consideramos importantísimo generar un movimiento lo más amplio posible, como se generó en su momento para la ley de medios, para que se lleven adelante las políticas necesarias para que la comunicación no sea patrimonio de unos pocos y sobre todo no sea el patrimonio de quienes quieren destruir la nación argentina. Muchas gracias. Ahora sí. Implementamos el yeite del compañero más temprano para Néstor. Bueno, hola de vuelta para quienes estuvieron más temprano. Desde Farco también somos integrantes y fundadores de la coalición. Desde aquellos primeros tiempos que rememorabas, Irene, era la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y esa característica que en su momento hizo de la coalición un actor central en la política argentina y la hizo proveedora de insumos que fueron tomados por el conjunto luego de la dirigencia política del campo popular para impulsar la ley de servicios de comunicación audiovisuales. Es lo que tenemos que seguir manteniendo vivo, esto que se decía más temprano, esto de que de comunicación no hablen solo quienes estudian o quienes trabajan o quienes son parte del mundo de la comunicación. Porque al igual que en lo referente a la salud, a la educación, a la justicia, la comunicación es asunto de todos y de todas. La coalición
ha tenido y tiene que seguir teniendo el poder de decir algo muy básico, que es que, al igual que en relación a todos esos temas, la definición respecto a quiénes y cuántos y cuántas tienen la propiedad de lo que se dice, de la producción de contenidos, que son fuentes de trabajo, que es identidad cultural, que es la posibilidad de multiplicar y expresar las cosas que hacemos, que decimos, que reclamamos, que celebramos, es poderosísimo y es necesario recuperarlo. Y destaco esto porque, además de esta historia maravillosa que tenemos y estos pergaminos y estas cuestiones que siempre recordamos, una característica que hemos tenido y que es propia de la comunicación y de las comunicaciones es que no nos quedamos rememorando aquellos tiempos. La coalición ha actualizado permanentemente su agenda y con el impulso de compañeros como el diputado Carro aquí en esta mesa y muchos y muchas más, hemos ido transformando esas nuevas, hemos sacado nuevos 21 puntos, hemos sacado un documento que les invitamos a que lo vean. Pretendemos debatir la comunicación todo el tiempo en sus nuevos formatos. Hablábamos más temprano de los nuevos desafíos de la radio, de los nuevos desafíos de la televisión, también esos nuevos desafíos en términos de políticas. Hay elaboración, hay gente que escribe, que estudia, que propone cosas, proyectos de ley y nos importan y hacen a nuestras posibilidades de laburar en esto, como será el caso de la mayoría de quienes están aquí, pero también a nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, la invitación también es a meternos en estos temas, a debatir, a impulsarlos. La propia ley que construimos tiene un artículo, el artículo 85, que preveía una actualización de la norma cada 2 años, ¿no? Porque hay mucha gilada que dice, no, porque la ley es vieja. No, sí, la ley, si algo previmos en aquel momento, es que esto muta, crece, se transforma y debe ser rediscutido. Y dijimos, vamos a generar una comisión bicameral que tenga el compromiso que cada 2 años se revea y actualice la norma y se implementen los nuevos desafíos. Y vamos a mantener en movimiento a las organizaciones, no solo, insisto, subrayo a quienes están en el mundillo de la comunicación debatiendo sobre estos temas, porque van a aparecer nuevas cosas. Y efectivamente fueron apareciendo, y efectivamente hay que trabajar sobre esas. Se instalaron las plataformas, tenemos que lograr que las plataformas aporten fondos de los cuantiosos ingresos que reciben para la producción nacional. Se instalaron las redes, tenemos que lograr regulaciones sobre las redes en relación a la circulación o a la responsabilidad sobre determinados discursos, a las transparencias en relación a los algoritmos. Sobre todo aquello que va apareciendo hay cosas para decir, para pensar, para proponer. Y esa es la invitación. Y este es un espacio que se ha planteado y se sigue planteando hacerlo, y este es un escenario que nos permite encontrarnos para ver esto. Informémonos, aprendamos. Acabamos de enterarnos, muchos y muchas no sabían, de dispositivos que existen, como la TDA, que costaron un montón, y que no conocerlos es desaprovechar recursos, políticas, cosas que están a nuestro alcance, que nos sirven para dar una batalla, pero que también mejoran nuestra vida en lo concreto, en lo cotidiano. Y como eso, cada mecanismo y dispositivo que usamos para comunicarnos puede ser mejorado, puede ser regulado, puede generar las políticas de fomento que hablábamos más temprano. Seguimos pidiéndole al Congreso Nacional que garantice por 50 años más, o que garantice las asignaciones específicas para la producción. Son peleas que son nuestras, no son patrimonio de especialistas, no son patrimonio de periodistas, no son patrimonio de estudiosos, ni de estudiosas, ni de nadie más que del conjunto del pueblo. Entonces la invitación es a que nos metamos en estos debates, a que sepamos que acá hay un espacio que permanentemente pretende darlos, a que los estudiemos, a que propongamos y a que sepamos qué hacen al conjunto de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Así que muchísimas gracias de vuelta, y gracias de vuelta a Ucaya por generar este escenario para que lo sigamos diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Carro, soy diputado de la Nación, presido la Comisión de Comunicaciones, o sea, de la que se ocupa de todos estos temas. Primero, agradecer la invitación para participar del Congreso. La verdad que es muy importante que se hagan este tipo de encuentros. Tenemos un público un poco dividido, así que yo voy a decir 4 o 5 cosas de las más sencillas que me salgan. ¿Por qué
comunicación democrática. ¿Por qué nos preocupa la democracia en la comunicación? ¿La democracia no sería algo como del orden de la política o de elegir gobiernos? La comunicación, ¿por qué tiene que ser democrática? ¿O qué sería una comunicación democrática? Lo primero que diría es algo, diría casi precomunicacional, que es poder acceder. Para que una comunicación sea democrática tiene que ser accesible. Es decir, tenemos que poder comunicarnos. Es decir, tengo que poder ver la televisión, tengo que poder hablar por teléfono, tengo que poder escuchar la radio. Poder hacerlo. Hoy, la mayoría de las personas lo hace eso, como vimos acá, a través del celular, del dispositivo. Y eso significa que para poder hacer eso hay que pagar datos, ¿no? Ustedes lo saben bien. Cualquiera que tenga un celular hay que ponerle plata y plata para poder acceder. Yo creo que sería como el punto cero de la comunicación democrática. Si no es barato poder ver a través de mi celular las películas, los partidos, escuchar la radio, lo que sea, tenemos un problema. Esa comunicación ya no es democrática, porque solo es democrática si todos acceden. El segundo punto, para que sea democrática, es, ya todos podemos ver. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Podemos ver todo lo que hay o podemos ver unas pocas cosas? ¿Sí? Si los canales de televisión son pocos, entonces la comunicación ya no es democrática. Si las radios son pocas, tampoco es democrática. Es decir, para que sea democrática, tenemos que poder recibir noticias de todas partes. ¿Sí? Tenemos que poder estar informados de lo que ocurre, por ejemplo, en el lugar en el que vivimos, pero qué ocurre en otros lugares que están en nuestro país, pero no donde vivimos, o qué ocurre en otros países. ¿Por qué es tan importante para nosotros lo que pasa hoy en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Sí? Es tener información para saber cómo eso afecta y por qué hoy cada vez que vamos al supermercado muchos de los productos que consumimos están más caros, producto en parte de esa guerra, es entender un poco el mundo en el que vivimos. Para que sea democrática, entonces, no tienen que explicarnos lo que pasa en el mundo 3 o 4 canales o 3 o 4 comunicadores. Necesitamos muchas voces. Nosotros le llamamos a eso pluralismo y diversidad. Pero en concreto es que ustedes puedan verse en las pantallas que ven. O gente como ustedes, como nosotros. No que los que veamos en la televisión son unos que claramente identificamos como gente que vive ahí en la televisión. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos es que ahí en la televisión aparezcan los que aparecen en el barrio. Es decir, para que las cosas que ocurren alrededor nuestro lleguen a esos medios. Eso sería como la segunda parte de una comunicación democrática. Tengo que poder acceder, pero tienen que ser muchos. Tengo que tener muchas opciones. No es que, por ejemplo, nos pasan partidos de fútbol. Si los pasaran todos, diríamos acceso completo. Pero si te pasan poquitos, ¿quién elige cuáles son los partidos que te pasan y qué no? ¿Sí? ¿Y hay algunos que tengo que pagar más para ver algunos partidos que para ver otros? Bien, son distintas maneras en que se nos recorta el acceso y por lo tanto esa comunicación que se supone que lo básico es que todos podamos comunicarnos con todos y todas, ya se vuelve imposible. O no se vuelve imposible porque hay que poner plata, ¿no? Por eso es tan importante esto que contaba Gonzalo hace un ratito de la televisión digital, que es, van a la ferretería, compran la antena no es cara, ¿eh? No estamos hablando de un celular, no estamos hablando siquiera de un micrófono, estamos hablando de algo que cuando yo era chiquito se hacía con una papa y 2 agujas de tejer. Es decir, es de esa complejidad, no es algo muy difícil. Eso, el cablecito atrás del televisor y ya tenés los partidos del Mundial de buena calidad. Ver un servicio de comunicación de buena calidad también hace que esa comunicación sea más democrática. Ahora, ¿cómo logramos también que sea más democrática? Y bueno, que para aquellos que se dedican a la comunicación, como las radios escolares, por ejemplo, o las radios de las universidades, no sea tan costoso tener una radio, ¿sí? Si vos tenés una radio y yo te cobro mucho de luz, te cobro mucho de gas, te cobro mucho de internet, los equipos, los micrófonos, la tecnología es caro, se vuelve inaccesible y es menos democrática. Si los aparatos son baratos, entonces
la comunicación es más fácil, podemos acceder a los equipos. El Estado Nacional tiene la obligación de garantizar que todos aquellos que quieran dedicarse a la comunicación puedan hacerlo. Y entonces los equipamientos tienen que ser baratos y accesibles, y los servicios que se pagan tienen que ser baratos y accesibles. ¿Estamos pidiendo una locura? No, estamos pidiendo lo que ya tienen los grandes medios de comunicación. Porque no es que estamos pidiendo un tratamiento diferenciado para los más chiquitos, para los nuevos, para los diferentes. No, lo que estamos pidiendo es que todos tengan la misma condición. ¿Cómo ayudaríamos también para que sea más democrático? Bueno, que la pauta oficial que reparte el Estado le llegue a todos los medios de comunicación, a las radios universitarias, por ejemplo, en primer lugar. Pero a los medios comunitarios habría que, y además esa publicidad oficial, la plata que pone el Estado para que salga publicidad de lo que hace el gobierno, no tiene que estar atado a que un canal o un diario venda muchos diarios o que muchas personas vean ese canal. Porque entonces le damos más plata a los grandes medios que tienen pocas voces y que están concentrados, y colaboramos poco y nada con la comunicación democrática. Esa tiene que ser una regulación asimétrica. A los chiquitos les tengo que dar más. Los grandes no necesitan de esa publicidad oficial. Necesita el gobierno que algunas cosas se sepan a través de esos medios. Pero buena parte de la pauta nosotros sabemos que sirve para que funcione el medio, para que paguen salarios. Entonces eso también habría que distribuirlo. Y hoy hay una última cosa, hay muchas cosas más que habría que pensar para que una comunicación sea democrática. Por ejemplo, que haya más mujeres en los medios de comunicación, y que haya no solo más mujeres, sino que no sean más mujeres cosificadas, asociadas al sexo, con poca ropa, como suele ocurrir en muchos canales de televisión, sino que la perspectiva que las mujeres tienen a la hora de pensar la comunicación es lo que necesitamos en los medios. Es obvio que eso se garantiza con más mujeres en las pantallas de televisión o frente a los micrófonos, pero también detrás en los equipos de operación, en los técnicos. Es un mundo hermoso del que se puede laburar, y que también es una perspectiva de muchos varones y pocas mujeres. Y ni hablar si vamos a la comisión directiva o a la mesa que decide qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, qué noticias van o no, menos mujeres todavía. Entonces, hay que hacer que los equipos sean baratos, hay que hacer que la publicidad llegue a todos los medios, hay que hacer que más mujeres estén en los medios, hay que hacer también que aquellos que transmiten, sea radio o música como Spotify o películas como Netflix, que estas dos son conocidas, pero hay muchas más, también cumplan con las normas en la Argentina, porque ocurre que como te transmiten de otro país, el servicio vos lo pagás en dólares para fuera del país. Vos cada vez que le pagás a Spotify o a Netflix, lo pagás con la tarjeta, y la tarjeta te lo convierte a dólares. Vos estás comprando dólares para pagar eso. Los dólares son caros, el servicio es caro. Se lo llevan los dólares, pero no pagan impuestos acá. Si pagaran impuestos acá, tendríamos más recursos para ponerle al resto de los medios más chicos para que también puedan crecer. Y al mismo tiempo, nosotros nos gusta ver películas. Bien, vemos Netflix. Nos gustan los simuladores, estamos contentos porque ahora los simuladores están en la pantalla. Che, ¿y por qué no me pasa alguna película nueva también? Porque sacaron a los simuladores, no está más. Porque, bueno, bajaron ahora los Fin simuladores. de semana. Pero incluso muchas veces cumplen con producción nacional, pero son películas viejas, series viejas, nos gustan, pero son viejas. ¿Qué pasaría si esas plataformas te pasaran películas nacionales nuevas? Estarían obligados a venir a hacer películas en la Argentina. Si hicieran películas en la Argentina, contratás actores, productores, camarógrafos, etcétera, etcétera. La plata se gasta en la Argentina, genera trabajo, porque además esa gente va a comer, ¿no? Va al kiosco, va a la farmacia, no solamente hacen la película y nada más. Fíjense, estas 5 o 6 cosas que dije, y no voy a decir más para no aburrir, son, me parece a mí, temas centralísimos que sobre todo las juventudes tienen que tomar, porque tienen que ver con los consumos centrales que tienen. Hoy es carísimo tener un celular. No solo es carísimo comprarse el aparato,
sino que después poder usarlo en cualquier lugar que no haya Wi-Fi es caro. Entonces reclamar que haya Wi-Fi en todos lados también es una manera de democratizar las comunicaciones. Entonces no solo es lo que pasa en la radio, en la televisión o en los diarios, y no solo lo que pasa en Internet, que parece que fuera diario, radio y televisión, pero es Internet, sino en el simple tener más datos y datos baratos en el teléfono para poder acceder al contenido que ustedes quieran, al mismo que ustedes producen, en las mismas redes sociales en las que ustedes comparten lo que ustedes hacen y los que otros y otras hacen y lo puedan ver, que eso sea barato, también hace a una mayor democracia. Tener más información, tener más acceso, más posibilidades de comunicarse, más voces, más diferencias, más ver otras cosas distintas y que sobre todo a la hora de opinar de política opinen otros, que no sean solo los políticos o solo los especialistas en política, haría, estoy seguro, de este país un país mucho más democrático. Así que pelear por una comunicación democrática es pelear por algo que estamos haciendo casi todo el tiempo, todo el día. Necesitamos que esa comunicación sea más barata y que esa comunicación sea mucho más plural y mucho más diversa, porque eso va a enriquecer las posibilidades de nuestro país, diría yo, a todo nivel. No solo en la cuestión de la comunicación, porque la comunicación es como el primer pasito para poder llegar a todo lo demás, y ese tiene que ser accesible para todo el mundo. Así que empujemos esta pelea porque es importantísima, y desde ya muchísimas gracias por la invitación.